Hoy vamos a convertir unas simples tortitas en un platazo de restaurante, con paté de salmón y una salsa cítrica que lo cambia todo. Y lo mejor es que lo podéis hacer en casa sin complicaros. Para preparar el paté de salmón, empezamos limpiando la pieza y retirando la piel. Reservamos la ventresca y el inicio del lomo para el paté. La cola la vamos a curar ligeramente con sal y azúcar para aportar contraste a la receta. Y la parte central restante la guardamos para otras preparaciones. Cubrimos la cola con una mezcla de sal y azúcar y la llevamos a la nevera mientras continuamos con el resto de elaboraciones. La curaremos durante un rato, no mucho. A continuación, cortamos el resto del salmón, la ventresca, la punta y una parte del lomo, en trozos regulares, no más de un par de centímetros. Tenéis los ingredientes y las cantidades detalladas en la descripción y en la web en cocinarás.com. Una vez cortado todo el salmón, lo vamos a introducir en el congelador unos 15 minutos para que coja frío antes de triturarlo. En la cuba del procesador colocamos el salmón cortado en cubos que teníamos en frío en la nevera. Ahora añadimos el resto de ingredientes. Las claras de huevo, también bien frías. La nata líquida, la crema de leche, que también, insisto, debe estar bien fría. El pasaje, es decir, el sofrito de cebolla y tomate. Os dejo el link arriba a la derecha. Y finalmente el zumo de limón y la sal. Trituramos a máxima potencia, rápidamente, hasta obtener una pasta lisa, fina y homogénea. Así nos ahorraremos pasarla por un tamiz. Una vez bien triturado, lo dejamos enfriar unos minutos en la nevera. Mientras tanto, cortamos en brunoise fina la cola de salmón que teníamos curándose, previamente lavado y bien seco. Sacamos el paté de la nevera, lo volcamos en un bol y lo mezclamos con el salmón marinado, procurando que todo quede bien repartido. Si te está gustando la receta, danos un like, danos un hype, suscríbete. Ese pequeño gesto es oxígeno para el canal. Engrasamos con un poco de aceite en spray un molde de silicona en forma de disco y con ayuda de un pincel lo repartimos bien. Rellenamos los moldes con el paté de salmón que hemos colocado en una manga desechable. Tenemos que procurar que queden bien llenos y sin burbujas de aire. Alisamos la superficie con una paletina para que queden bien lisos y uniformes. Una vez alisados, los cubrimos con un papel de horno, el papel de horno normal que utilizáis en casa. Hoy lo vamos a cocer de la forma más rápida. La forma más rápida es el vapor, aunque también podéis hacerlo al horno al baño María. Colocamos el molde en la vaporera y partiendo de agua fría, cuando ésta rompa a hervir, contamos 7 minutos. Con 7 minutos tiene suficiente. Apagamos el fuego y lo dejamos reposar un par de minutos más, tapado. Pasado este tiempo, lo destapamos y lo dejamos templar. Ahora es el turno de las tortitas. En un bol ponemos las 2 yemas de huevo, añadimos la leche entera y batimos hasta que quede bien integrado. A continuación, incorporamos la harina común, de uso común, y seguimos batiendo hasta obtener una masa lisa y sin grumos. Agregamos el impulsor, la levadura, la sal y el eneldo.
Seguimos trabajando para que la mezcla nos quede bien homogénea. Por último, añadimos la mantequilla fundida y la integramos en la masa. En otro recipiente montamos las 2 claras a punto de nieve. Las incorporamos a la masa base de las tortitas y las vamos mezclando con movimientos envolventes. Una vez bien mezclada, la dejamos reposar, tapada, a temperatura ambiente durante unos 30 minutos antes de utilizarla. Calentamos una sartén antiadherente y la engrasamos ligeramente con mantequilla. Vertemos un poco de masa y fuera del fuego, levantando, movemos la sartén para que se reparta por toda la superficie. Colocamos otra vez encima del fuego, suave, y la dejamos dorar por una cara. Cuando haya cogido color, le damos la vuelta y hacemos lo mismo por la otra cara. Una vez hechas por ambos lados, las vamos colocando sobre un plato y repetimos la operación. Con las cantidades que tenéis en la descripción, os saldrán unas 4 tortitas de aproximadamente unos 20 centímetros de diámetro. Para preparar la salsa cítrica, empezamos cortando en juliana la mitad de la piel de un limón y la mitad de la piel de una naranja, ajustando la cantidad según su tamaño. A continuación, partimos la naranja y el limón por la mitad y los exprimimos. Los exprimimos por separado y los guardamos por separado. Ahora vamos a blanquear la juliana de naranja y limón para evitar que cuando hagamos la salsa, esta resulte amarga. Ponemos un cazo con agua al fuego, sin sal, y cuando empiece a hervir añadimos la piel cortada. La sacamos, la escurrimos y repetimos el proceso por segunda vez. Ponemos agua a hervir, la sumergimos, la escurrimos y la refrescamos, es decir, esta operación 2 veces. Una vez bien escurrida, la reservamos. En un cazo, vertemos la miel, del tipo que más os guste, junto con el zumo de limón. Movemos un poco, encendemos el fuego y dejamos que reduzca a la mitad, hasta que empiece a burbujear. A continuación, añadimos el zumo naranja y volvemos a dejar reducir a la mitad. Cuando la reducción está lista, incorporamos la juliana blanqueada y la cocemos durante 1 minuto. Apagamos el fuego y tapamos el cazo. Antes del emplatado, montamos las tortitas. Con un cortapastas troquelamos discos del mismo tamaño que el aro de emplatar que vamos a utilizar. Desmoldamos los patés de salmón que teníamos en frío y los cortamos por la mitad de forma transversal. Vamos alternando capas de tortita y paté de salmón, empezando y terminando con una capa de tortita. Presionamos ligeramente entre capa y capa. Una vez montado el aro, lo colocamos sobre una bandeja de horno forrada con papel y lo introducimos en el horno precalentado a 80 grados durante 5 minutos. De este modo podemos emplatarlo en caliente. Como vais a ver, el emplatado es muy sencillo. Colocamos el aro en el centro del plato. A continuación, y con cuidado de no quemarnos, levantamos y retiramos el aro. Napamos la parte superior con la salsa, que debe tener una textura similar a la de la miel, procurando que caiga también un poco de juliana, de piel de naranja y piel de limón. Terminamos el plato añadiendo por encima un poco de caviar de salmón y una ramita de enebro. Animaos a hacerlo en casa, podéis dejarlo preparado con antelación, listo para calentar, y conseguiréis un auténtico platazo, de esos que enamoran. Ya me contaréis qué os ha parecido.